Darles a esta hora en Argumentos. Es un placer acompañarles. Soy Emi González. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, donde desde ya pueden interactuar con nosotros, enviar todos sus comentarios y preguntas para los invitados que vamos a tener para esta jornada, haciendo un análisis del panorama internacional. Desde Lisboa, en Portugal, nos va a acompañar Dylan Pereira, quien es analista internacional, y desde el estudio estará más adelante con nosotros Jorge Barragán, quien es también internacionalista y también forma parte del área de asuntos internacionales de la Alianza Lápiz. Parte de lo que vamos a abordar hoy, como les comentaba, es de cómo está el panorama mundial, y comenzamos presentando a nuestro invitado Dylan Pereira, quien nos acompaña desde Lisboa, Portugal. Un gusto saludarte, Dylan, a esta hora en Argumentos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Soremi, para ti y para toda la audiencia de Argumentos. Un gran placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Como comentaba, queremos que nos des ese análisis de cómo está el panorama internacional. Sabemos que este 2025, ya con diferentes conflictos que hay en diferentes países del mundo, que ya vienen desde años atrás, pero que sigue siendo parte del panorama de este año. Alguno de ellos quizás que se avanza, que pudiera alcanzarse la paz, otros que quizás pues de alguna forma aumentan. ¿Cómo ves ese panorama internacional para este 2025? Quizás en un análisis global de lo que pasa desde diferentes esferas de nuestro país. Por supuesto, Soremi, como bien decías, el 2025 comienza con la volatilidad propia de la década que estamos viviendo, impulsada además por el inicio de una nueva era de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, quien además ya ha comenzado un programa de gobierno ampliamente dedicado no solamente a asuntos internos, sino también a una acción exterior enfocada en fortalecer la política de Estados Unidos primero, America First. Y por otro lado, una dinámica geopolítica que va a su propio ritmo y que además ha lastrado diversos conflictos internacionales que vienen ya arrastrándose desde hace 2 o 3 años, como es el caso de la guerra en Ucrania, que en febrero de este año cumplirá 3 años desde la invasión ilegal de Rusia contra Ucrania, violando los principios del derecho internacional, violando los principios de soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en el amplio marco del derecho internacional. Pero por otro lado, otros conflictos como la guerra en Gaza, que comenzaba este año precisamente con una tregua pactada y alcanzada desde el 15 de enero gracias a la mediación principalmente de Estados Unidos durante toda en la era Biden. Al final de su mandato hubo un gran esfuerzo por parte de Anthony Blinken, como secretario de Estado en su momento, de impulsar esta tregua, pero sobre todo con el impulso y el apoyo de socios regionales importantes como el caso de Egipto y Qatar. Con este empujón final de su nueva administración, que ya ha dado paso, como decimos, a un cese al fuego en Gaza, que ha sido ansiado desde aquel terrorífico y fatídico octubre del año 2023, pero que además ya incluye y contempla la liberación de los rehenes y que podría dar paso a una reconstrucción de Gaza que organismos internacionales han cifrado a por lo menos 17.000 millones de dólares para poder reconstruir la infraestructura crítica. Y en otros elementos, pues vemos esta política exterior con un corte mucho más proteccionista por parte de Donald Trump. Lo escuchábamos esta tarde desde el foro de Davos en Suiza, donde intervenía de forma telemática desde la Casa Blanca en Washington, D.C., pero que ha abierto, pues, o reabierto este debate y en particular este temor desde la Unión Europea de enfrentarse a una política dura de aranceles por parte de Estados Unidos y además una desconfianza que demostraba en organismos que son cruciales para la seguridad transatlántica, como el caso de la OTAN. Bien, en ese panorama, como decíamos, como comentabas, hay de pronto con el tema de la Franja de Gaza, donde bueno, hay avances, quizás es un panorama distinto para este 2025 y que llena también de contento a todos que, bueno, estábamos expectantes de ver qué iba a ocurrir allí. ¿Cómo crees también que va a avanzar en esto quizás otros conflictos como el tema, por ejemplo, de Rusia y Ucrania? Por supuesto, de hecho es un tema que ha estado central en la agenda del Foro de Davos, del Foro Económico de Davos, que recordemos reúne a líderes políticos, religiosos, académicos, sociales, intelectuales del mundo entero en esta villa en Suiza, en el medio de los Alpes suizos, y que este año pues ha contado con la presencia de importantes figuras como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la intervención esta mañana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo cierto es que Trump, durante su campaña presidencial, haya prometido culminar con la guerra entre Rusia y Ucrania en apenas 24 horas. Esta posición que era temida, ¿por qué? Porque podría interpretarse como eventualmente una paz que forzase pérdida de territorio por parte de Ucrania, pues esta posición se ha moderado.
La última intervención del presidente Trump en este respecto ha sido apuntar hacia el raciocinio y la lógica por parte, en particular, de Rusia. A lo largo de sus intervenciones en redes sociales, ha hecho homenaje a esta relación armoniosa que ha mantenido siempre con el presidente Putin, ha hecho referencia al apoyo que prestó en su momento Rusia en el marco de la Unión Soviética a ganar la Segunda Guerra Mundial, y en base a este espíritu ha pedido a Rusia detener esta guerra, que considera absolutamente en detrimento de los intereses económicos de la Federación Rusa, y si no, ha amenazado con aumentar la presión de sanciones económicas a todos los productos que exporta Rusia, en particular a la energía, el gas y el petróleo, y aumentando o ampliando los aranceles que se puedan aplicar a toda la producción rusa. Esto podría generar o incentivar una mesa de negociaciones, que es lo que ha pedido Putin, que es lo que ha pedido Trump a lo largo de su campaña, pero recordemos que para los europeos, para la Unión Europea, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tomado como propia en cierta forma, y han prometido desde las más altas instancias políticas de las instituciones comunitarias de Bruselas el apoyo necesario por el tiempo que dure el conflicto a Ucrania para resistir la invasión, para resistir la agresión. Y este apoyo, que ya suma más de 170.000 millones de dólares, también ha estado complementado por un apoyo estadounidense que se cifra en más de 70.000 millones de dólares anuales. Y esta duda que ya plantea sobre la mesa Trump de mantener este apoyo militar a Ucrania podría establecer un precedente complejo para una mesa de negociaciones, pero siempre con el foco que Kiev procura así una mesa de negociaciones, pero que lidere hacia una paz justa y sostenible en el tiempo, que requeriría, por un lado, respetar la integridad de la soberanía del territorio ucraniano, pero también garantías de seguridad mutua en la región que puedan recalibrar las fuerzas de poder en esta situación. En ese sentido, también mencionabas parte de esas declaraciones que ha realizado Donald Trump desde el foro. También, ¿qué otros aspectos son importantes que se están tocando desde allí? También ese llamado que se hace a la comunidad en general. Por supuesto, por un lado, este cuestionamiento a las instituciones multilaterales que ha marcado la primera administración de Donald Trump y que probablemente marque su segunda administración. Veíamos que horas después de asumir el poder en el Capitolio, pues firmaba decenas de decretos en los que incluía, por ejemplo, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que salía y denunciaba el Acuerdo de París, que recordemos a la audiencia es el marco más sofisticado que existe en las negociaciones internacionales y que fue alcanzado en el año 2015 en materia de cambio climático, y que apunta a establecer los límites del calentamiento global en 1.5 grados respecto a niveles preindustriales. Pues ha denunciado este pacto, abriendo una serie de posibilidades de esquivar cualquier legislación internacional en materia medioambiental. Es un duro golpe también para el Pacto Verde Europeo, que apuntaba hacia la neutralidad climática para el año 2035, que entre otras cosas prohibía la venta de vehículos a diésel o gasoil o gasolina a partir del año 2035. Esto ha sido revocado, y además este cuestionamiento a la Alianza Atlántica de la OTAN. Trump ha dicho que sí, Estados Unidos protege a Europa con la OTAN, pero que Europa no hace lo mismo, y ha remarcado esta necesidad de aumentar el gasto de defensa por parte de los socios europeos, que, como recordamos, el Tratado de Washington establece un 2% del PIB nacional, pero que Trump en este momento exige un 5% a los Estados miembros. Algunos países europeos como Alemania alcanzarán este 2% este año por primera vez desde la Guerra Fría, pero esos esfuerzos a vistas de Donald Trump aún no son suficientes. Y ahora también, como es importante evaluar, como decíamos, en materia del cambio climático, en materia de la protección del ambiente también, ¿cómo ves ese panorama para este 2025? También el tema de cómo funcionan las organizaciones y los pasos también que se deben seguir dando. Por supuesto, en el caso de materia climática, recordemos que el año pasado se cerraba en la ciudad a finales del año pasado se cerraba en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en la COP29, pues algunos avances importantes en materia de fondos de reparación y de mitigación al cambio climático, de los fondos de pérdidas que podrían distribuir dinero del norte global, mayormente industrializado, en particular de los países pertenecientes al G20, entre ellos, por supuesto, China y en los Estados Unidos de América, como los mayores emisores de CO2 del mundo. China y Estados Unidos en conjunto representan casi el 40% de las emisiones totales de CO2, por lo cual su participación es vital para poder establecer un esfuerzo vinculante y efectivo para frenar el calentamiento global.
En esta oportunidad, a finales de noviembre, será precisamente el turno de Brasil de ser el host de la COP30 en la ciudad de Belén. Ha prometido la presidencia brasileña aumentar los esfuerzos para el financiamiento climático, pero ante una actitud tan escéptica del cambio climático por parte de Donald Trump, esto va a perder fuerza, por más que los europeos intenten insistir en esta vía, y también abre a la posibilidad que algunos socios del sudeste asiático que tengan miras en inversión en Estados Unidos también se alejen de esta política climática. Dentro de esta dinámica también es importante mencionar esta posibilidad de guerra arancelaria que se plantea. Donald Trump ha dicho incluso a socios milenarios para Estados Unidos, como el caso de la Unión Europea, que va a imponer impuestos si no se equilibra la balanza comercial. Hoy en día el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos representa casi 800.000 millones de dólares al año, de los cuales deja una ganancia a la Unión Europea, un superávit a la Unión Europea de casi 156.000 millones de dólares. Si esta política arancelaria de Donald Trump en torno al 10 e incluso hasta el 30% de aranceles, que ha sido su amenaza, incluso desde la carrera presidencial, podría complejizar la situación financiera de la eurozona, e incluso los temores de una recesión para la zona euro aumentan, y con sus eventuales consecuencias en otras regiones como América Latina, África o el sudeste asiático. Bien, y para seguir conversando también acerca de las consecuencias y las incidencias que tienen cada una de estas políticas, lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya seguimos conversando con Dylan Pereira desde Lisboa, Portugal. Manténgase en sintonía de Argumentos.